Y ahora sí, chiquillos. Ya, jóvenes, estamos en la. Recuerden que aún estamos en la unidad número 2, pero ya estamos viendo los últimos temas. Después vamos a pasar a ver algunos elementos de geometría. Recuerden que todo esto que hemos estado viendo de alguna u otra forma durante estos 2 semestres que ya llevamos, de alguna u otra manera van a tener que ser retomados cuando uno vuelva a clases presenciales, ¿sí? Así que tranquilidad ante los contenidos, vamos un poco más lento, yo diría bastante más lento que lo normal que debiésemos ir en instancias normales, pero la importancia es seguir viendo estos conceptos que considero que son claves, porque de alguna u otra manera nos ayudan o nos van a ayudar a comprender como conceptos un poco más avanzados en los años que vienen. ¿Sí? Entonces, esta es como una selección de temas que estamos viendo y que son importantes para matemática. Dentro de esta selección de temas, recuerden que estamos viendo el concepto de funciones, ¿sí? Vimos esta idea de funciones como esta máquina donde yo le ingresaba números y esta función me entregaba a mí otro número, ¿sí? Entonces se generaba una relación, esta relación que podía quedar visualizada mediante una representación de un diagrama de Venn, que son estos óvalos que uno construye, y en donde con flechas uno presenta cuál es la relación que hay entre los números, es decir, cuál es el que ingreso yo y con cuál se relaciona en el conjunto de salida. Le dimos nombre a esos conjuntos, el famoso dominio y recorrido. Hicimos una diferencia entre lo que es el recorrido y el codominio también. Y hasta ese punto llegamos a la clase anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que nos corresponde ver es construir gráficos de funciones. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ya que estamos de forma digital trabajando, lo vamos a construir mediante un graficador que se llama GeoGebra. ¿Sí? Entonces nos van a quedar unos gráficos así perfectos, sin tener que hacer uso de reglas ni nada de eso, sino que vamos a tener que aprender a usar un poco de GeoGebra. Y lo que vamos a ver ahora es cómo ocuparlo, y específicamente también el cómo vamos a obtener las imágenes o los gráficos de GeoGebra y los vamos a traspasar a un documento, porque vamos a hacer una pequeña actividad evaluada, ¿sí? Es decir, con una nota. Tal como una prueba, tal como cualquier evaluación que tengamos, esta es una evaluación que ustedes no conocían, pero van a tener mucho tiempo para contestar. Así que no se preocupen por el tema del tiempo. Lo que sí se deben preocupar es ser capaces de lograr construir estos gráficos y poder capturarlos para poder pegarlos en el documento que les voy a solicitar. Eso es lo más importante de todo esto. Entonces, comenzamos. Ya. Nosotros tenemos este concepto, tal como les comentaba, eh, con esta idea que debemos tener en la cabeza sobre lo que es una función, ¿sí? Una especie de, como habíamos repetido muchas veces, máquina, en donde nosotros vamos a hacer ingresar números, que son los que pertenecen al conjunto de entrada, que son estos que están acá, y algo va a ocurrir con ese número y va a haber un conjunto llamado de salida. ¿Cuál es el nombre formal que vamos a trabajar para el conjunto de entrada? ¿Cómo le llamamos? Porque ya no se llama conjunto de entrada. Dominio, Perfecto. ¿Y el de salida? recorrido. Exacto. Esos son los nombres formales para esos conjuntos, ¿sí? Si bien la idea es simple, esto de agregar números a una máquina, nos estamos poniendo como técnicos en cuanto a los nombres. Entonces, esto es lo que nosotros llevamos, aquí nos encontrábamos. Nosotros ya, o ustedes ya comprenden que esta máquina, que nosotros vamos a comenzar a llamar función, ya vamos a dejar de llamarle máquina, que le vamos a comenzar a llamar función, es una expresión algebraica que está acá adentro, ¿sí? En donde también nos pusimos de acuerdo que íbamos a llamar x a todos los números que hacíamos ingresar. Por eso acá hay un x igual a 1, porque es un valor de x que yo estoy haciendo ingresar, y esta función me va a dar un valor de y con el cual se relaciona. Y esa relación, como habíamos dicho, voy a dejar ingresar a un compañero, se visualiza a través de lo que es un diagrama sagital, los famosos diagramas sagitales. ¿Cuáles son los famosos diagramas sagitales? Esos que están ahí. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos una función f, g y h, en donde ¿qué nos muestran? ¿Cuáles vendrían siendo los elementos del dominio acá? Por ejemplo, si miramos esta función.
¿cuál es mi dominio en ese diagrama? El óvalo izquierdo. El óvalo izquierdo. Es decir, que esto que está acá me indica a mí el famoso dominio de esta función. El recorrido es el que está al lado derecho. Este es el famoso recorrido. Perfecto. ¿Cómo yo puedo visualizar el recorrido? Son todos los elementos con los cuales se relaciona por lo menos algún elemento del conjunto del dominio, que también este conjunto era conocido como el conjunto de las preimágenes, el recorrido como el conjunto de las imágenes, ese es otro nombre también, pero me interesa hacer la diferencia entre dos elementos también que se conversaron en la clase anterior, que tenían que ver con el famoso codominio. ¿Cuál es la diferencia entre el codominio y el recorrido? Porque ahí siempre suelen haber como confusiones en cuanto a cuál es la diferencia entre dominio, o sea, entre codominio y recorrido. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos elementos? Que el codominio son todos los números y el dominio solamente, El recorrido. sí, eso, eh, solamente son los números que son llamados recorridos, son los que están con la fecha. Y codominio son todos los números que están dentro del recorrido. Ya, perfecto. Ahí yo sé que Ignacio tiene claridad de lo que es, y de hecho lo vamos a ver de inmediato. Por ejemplo, si tuviésemos que tomar esta función, esa función h, ¿sí? En donde mi dominio es el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y si yo tuviese que escribir el recorrido, ¿cuáles serían los elementos del recorrido? ¿Cuál es el recorrido? El 0, 1 y 4. 0, 1 y 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esos elementos les está llegando un numerito. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho, es decir, se están relacionando con algún elemento de los que está acá en el dominio. ¿Sí? Y acá el codominio. ¿Cuál vendría siendo el codominio? Como para diferenciarlo. Serían todos los números. 0, 1, 4, 9. Exacto. 0, 1, 4, 9. Perfecto. ¿Sí? Ya, maravilloso. Entonces esa es la diferencia. A nivel de gráfico o de estos diagramas, yo para reconocer el codominio voy a decir que son todos los elementos que están en el conjunto, ¿sí? Hacia dónde se dirige esta función o con la cual me está relacionando los elementos o el conjunto de todas las posibles imágenes, ¿sí? Entendiendo que el concepto de imagen se le llama así al numerito en donde está llegando la flechita. ¿Sí? Esa es la idea de imagen. Por ejemplo, acá si uno mira, solo analizamos esta representación que estoy marcando acá, yo puedo decir que, como estoy mirando la flecha que llega al 5, puedo decir que el 5 es una imagen del 1. O bien, también puedo decir que el 1 es una preimagen del 5. Ese juego puedo hacer entre uno. En el fondo, es una manera de nombrar esta relación que se está estableciendo en estos números. Si nosotros lo vemos de idea de máquinas, este mismo concepto, significa que yo tengo una máquina, la cual yo le agrego el 1, y esta máquina, ¿qué es lo que hace? Me arroja el 5. Esa es la idea que está detrás de esto. ¿Sí? Listo, la pregunta es, porque esto es lo que habíamos visto hasta la clase anterior. La pregunta es, ¿cómo yo podría representar esto de manera visual? ¿Cómo yo podría llevar esto a lo que se conoce como el plano cartesiano? Y para eso, lo que vamos a hacer es transformar cada uno de estos diagramas en tablas. Y en general, cualquier función siempre la puedo llevar a lo que es una tabla de valores. ¿Y para qué nos va a servir una tabla de valores? Para poder realizar una representación en el plano cartesiano. Eso es lo que queremos conseguir con esta tabla de valores. Si alguien quiere ingresar.
Entonces, ahí sí. Hola Antonio. Hola Diego. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a hacer uso del plano cartesiano, una herramienta que ustedes conocen, ya saben cómo graficar puntos en el plano cartesiano. Entonces, esta herramienta nos va a permitir eh, graficar estas parejas de números que se están formando con cada función. Recuerden que cada vez que yo agrego un número a una función, esta función me arroja otra, por lo tanto ahí tengo una pareja. Al yo tener una pareja numérica, la puedo representar de forma visual en el plano cartesiano. ¿Por qué en el plano? Porque recuerden que el plano lo que hace es hace una unión entre números. ¿Entre cuánto? ¿Entre qué números? Entre todos los números que uno conoce, ¿sí? En el eje X están todos los números que uno conoce, y en el eje Y también están todos los números que uno conoce. Por lo tanto, cualquier pareja que forme mi función, de alguna u otra manera la voy a poder representar como un punto en el plano cartesiano. Recuerden que cada punto del plano cartesiano se compone de... ¿Cuáles son las componentes de cualquier punto en el plano cartesiano? Me refiero a qué letra va primero, la X o la Y. X, La X, perfecto. Y por lo tanto acaba la Y. La X, ¿en qué eje se encuentra? Ay, disculpa. ¿Qué eje es el eje X? También conocido como eje de las abscisas, pero le voy a decir eje X de cariño, ¿no? O el eje Y, que es el eje de las ordenadas, pero también le voy a decir eje Y, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿El vertical o el horizontal? Horizontal. ¿Horizontal cuál? El X, Ya, y por lo tanto el vertical, el Y. Exacto. Recuerden que de esa forma es la manera usual en que nosotros vemos y observamos el plano cartesiano. El yo eje pensé X que era al horizontal. revés. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que era al revés. Ah, ya. Lo que pasa es que este es un acuerdo en todo caso. No es que siempre el eje X tenga que estar ahí. Pero nosotros a nivel de colegio, estamos hablando que durante todo lo que dura el colegio, vamos a entender que el eje X es este eje, el que está acostadito, el horizontal. ¿Sí? Y el Y va a ser este que es vertical. ¿Y qué es lo importante que está acá? Es este recuadro aquí que voy a encerrar. Dice, como vamos a llevar estas relaciones, estas funciones, estas máquinas a lo que es un gráfico en el plano cartesiano, necesitamos ponernos de acuerdo eh, porque tenemos dos conjuntos numéricos. Tenemos el conjunto de entrada, que son los números que yo meto a esta función, que es el dominio, y tenemos estos conjuntos, estos números que me entrega la función, que ya hemos recorrido. Entonces tengo dos conjuntos numéricos y debemos ponernos de acuerdo con cuál va a estar relacionado con cada cual para poder representarlo. ¿Sí? Entonces aquí queda claro que en el eje X se relaciona con los elementos del dominio. Eso tiene que estar súper claro. El eje X se va a relacionar con los elementos del dominio. Eso ya lo habíamos visto también. Por eso no era casual que dijésemos que todos los elementos del dominio los podíamos denotar con el nombre X. ¿Sí? Es decir, yo vamos a agregar números X, por eso esta lámina no es tampoco al azar. Aquí dice X, yo estoy agregando el 1, y acá me entrega un valor de Y. ¿Y por qué me entrega un valor de Y? Porque específicamente lo queremos graficar en el plano cartesiano, y de esta manera vamos a decir que el recorrido se va a relacionar con el eje Y. Entonces, el eje X siempre se va a relacionar con el dominio, y el recorrido siempre se va a relacionar con el eje Y, o el famoso eje Y.
Ya disculpen. Tengo alergia, así que me tengo que parar a sonar. Por eso me voy. Ya. Entonces. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que estas relaciones que nosotros teníamos, que se pueden representar mediante estos diagramas, estos famosos diagramas sagitales, las vamos a poder llevar a su representación en el plano cartesiano. ¿Sí? Y vamos a poder ver cómo es esta función, cómo es visualmente esta función. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Haciendo uso de GeoGebra. Antes de hacer uso de GeoGebra, vamos a dejar clara la transformación y cuáles van a ser los puntos que yo quiero graficar. GeoGebra es un graficador online en donde yo voy escribiendo qué puntos quiero ver y los puedo ir graficando así en el plano cartesiano de forma directa. Entonces, para eso tengo que tener como súper claro cuáles son los puntos que quiero graficar. Entonces, para eso vamos a transformar cada uno de estos gráficos en unas tablitas. ¿Sí? ¿Cómo yo transformo esto en una tablita? De la siguiente manera. Tengo este gráfico y voy a hacer una tablita en donde voy a tener los valores de X e Y. X, E. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, en esta tabla de valores, ¿cuáles debiesen ser los valores que yo voy a poner en la columna de X? Estamos analizando esta función, por si acaso. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Voy a poner el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Perfecto. Y en el I, ¿cuáles voy a poner? El 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pero ojo acá, hay que tener ojo con esto. Vamos a hacer en paralelo esto. Vamos a hacer en paralelo los dos por si acaso. Ya en el eje X, eje Y. En el X, ¿qué debes poner si es que ahora miro la H? Acá, en la nueva columna que hice. Menos 2, menos 1, Perfecto. 0, 1 y 2. Ya maravilloso. 0, 1, 2. Ya están perfectas. Ambas tablas comenzaron bien. Los valores de X son los que corresponden. Ahora la pregunta es, al lado del 2, ¿qué número voy a poner acá? El 1. El 1, perfecto. ¿Por qué? Porque recuerden que el 2 se relaciona con el 1. Abajo del 4, o sea, al lado del 4. El 2. Perfecto. Al lado del 6. El 3. Exacto. El Al 3, lado del 8. 4. Y al lado del 10, el 5. ¿Sí? 5. Si se dan cuenta, ambas columnas están completamente ordenadas. ¿Cuál es el tema acá? La pregunta es, al lado del menos 2, ¿qué número voy a poner acá? 4. El 4, exacto. Entonces, ¿a qué es lo que voy? ¿A qué es lo que voy? A que esto no consiste simplemente en escribir los números tal y cual están acá están presentados acá en los diagramas. ¿Sí? No es escribir los números hacia abajo tal como están ordenados, sino que debo tener la precaución de escribir las parejas de números que están relacionados. Al lado del menos 1, ¿cuál debes escribir? El 1, Exacto. Al lado del 0, 0. el 0, perfecto. Al lado del 1, 1. y al lado del 2, el 4, 4. exacto. Y aquí yo tengo una tabla de valores perfectamente construida. Entonces, insisto, no consiste en escribir los valores tal cual están en los diagramas, sino que la gracia de la tabla de valores es que yo voy a presentar como una fase previa, antes de graficar, cuáles son todos los puntos que están relacionados. Entonces, alguien que lee una tabla de valores entiende de inmediato que el 4 está relacionado con el 2 en el caso de la función f, lo cual es correcto según el diagrama, y acá yo puedo ver que
el 2 se relaciona con el 4, ¿sí? Que es lo correcto que uno lee de este diagrama. Entonces, por eso, ojo a la hora de construir las tablas. Uno se tiene que fijar bien con qué número se relaciona cada elemento del dominio. Entonces, listo, tenemos tablas. Y noten el tipo de tablas que tenemos. Tenemos acá, para valores de x, su valor correspondiente en y. Eso quiere decir que tengo parejas de números, y ustedes saben que las parejas de números pueden ser graficadas en el plano cartesiano. Es por eso que vamos a hacer uso de este plano cartesiano. Y para eso les pido a todos que por favor abran GeoGebra en sus computadores. Y ustedes dicen, profe, pero ¿qué es esa cuestión? Dos opciones. Les voy a dejar el link acá en el chat, o bien en su computador escriben GeoGebra clásico en Google y abren el primer link. Cualquier opción es válida. Ahí está el link en el chat, escriben GeoGebra clásico en Google y abren el link. Ya lo tengo, profe. ¿Qué debes tener? ¿Ah? ¿Cómo? Ya lo tengo acá. Ya, perfecto. ¿Tienes esto mismo que tengo yo acá en la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Esperemos que el resto, por favor, si es que alguien tiene problemas para tener esto mismo que tengo en la pantalla, me avisa. Así que vamos a esperar a los compañeros. No sé si alguien va a decir que tiene problemas. Me parece otra cosa, profe. ¿Abriste el link? Sí. Ya lo tengo. Ya, buenísimo. Me dicen si alguien no tiene. Ah, no, ya lo tengo, se me ¿Ya lo está tienes? cargando. Ya, perfecto. Ya, espero que todos tengan. Si es que alguien no tiene la visualización, me avisa por si acaso. Me avisa, por favor, porque la idea es que todos tengan la misma herramienta de trabajo. Aunque me sale como una calculadora abajo, profe. ¿Una calculadora? ¿Pero te sale el plano cartesiano? ¿Estefi? Sí, pero sale como una calculadora. Ya, pero lo que me interesa por el momento es el plano cartesiano. Es que lo que tienes abajo seguramente es la calculadora, es donde te permite escribir las entradas. Debe salir esto que está acá abajo. ¿Eso de ahí? Ya, lo que permite esto es como escribir expresiones algebraicas en este programa. Pero por el momento no vamos a trabajar con ella, así que si tienes la X para cerrar esa parte, la puedes cerrar. Y te quedas solo con el plano cartesiano ahí despejado. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces tenemos GeoGebra acá. Ahí está. ¿Ya qué nos ayuda a hacer GeoGebra? Muchas cosas. Yo trabajo con GeoGebra hasta con cuarto medio, trabajamos con GeoGebra, así que es una herramienta como que se suele utilizar mucho para que se vayan haciendo amigos de GeoGebra. ¿Y qué nos permite? Trabajar con geometría y mover estos elementos geométricos. ¿Sí? Estamos trabajando aquí con geometría dinámica. ¿A qué nos referimos con dinámica? A que todos los objetos que yo puedo construir acá los puedo manipular. ¿En qué consiste esta interfaz de GeoGebra? Si uno ve la primera parte de acá arriba, hay puros botones con dibujitos, con esquemas, con símbolos. Si yo presiono cada uno de estos botones, me encuentro con una serie de herramientas que tengo para trabajar en GeoGebra. ¿Sí? Desde circunferencias, crear otros elementos geométricos como la elipse, medir ángulos, acá puedo construir polígonos, construir rectas, puntos, segmentos, vectores, todos los elementos que uno puede ver en geometría los puede construir en GeoGebra. ¿Sí? Entonces todo este menú a mí me permite construir cosas. Este es el menú como de las construcciones. Esto obviamente es la vista gráfica, y si se dan cuenta yo puedo tomar esto y manipularlo como yo quiera. Es el plano cartesiano, yo veo cómo quiero manipularlo
Y si se fijan a la izquierda, tienen algo que dice entrada. Esta entrada lo que me permite a mí es ingresar de manera escrita, obviamente según el lenguaje matemático que estemos utilizando, no es que yo pueda ponerme a escribirle así como escribo en la clase de Reinaldo, ¿sí? Sino que tenemos que escribir en el lenguaje matemático lo que nosotros queremos construir en GeoGebra. Por ejemplo, si yo quisiese construir el punto 1,1, ¿qué tendría que hacer? En la entrada hago clic, abro paréntesis, escribo 1,1. Y si hacen esa escritura, les debiese aparecer un puntito azul justo ahí en el 1,1. Por favor, háganlo y me confirman que tienen el puntito azul. ¿Les funcionó? A mí sí. Ya, perfecto. Y ahí A uno mí presiona, sí. ya, perfecto. Ahí uno presiona Enter y el punto queda fijo ahí. Ahora yo me puedo mover y el punto va a seguir estando ahí en el 1,1. Entonces, es esta herramienta la que vamos a utilizar para graficar nuestras funciones en este caso. ¿Sí? Estas máquinas, estas relaciones que estamos viendo. Otra forma de hacerlo, yo por si acaso puedo hacer clic derecho sobre el punto acá en el menú donde está el punto de vista algebraico y le puedo poner borrar por si acaso para eliminarlo y vuelva a no tener nada. ¿Sí? Entonces puedo siempre estar manipulando estos objetos. ¿De qué otra manera puedo construir este punto? Si yo me voy acá al menú, al segundo, al menú de construcción, hay una herramienta que se llama punto. ¿La ven ahí? ¿Ves el puntito y una A? Sí. Sí. Yo hago clic sobre la herramienta punto y después puedo hacer clic en cualquier parte del plano y se me va a construir un punto. Por ejemplo, voy a construir el punto ahí. Y después puedo construir otro ahí, y otro ahí, y otro ahí, y otro ahí, y otro ahí, ahí, y ahí. Entonces noten como yo al hacer clic y construir estos puntos de inmediato, la vista, que se llama vista algebraica, me está mostrando cuáles son las coordenadas de los puntos que yo estoy construyendo. Entonces, noten que hay dos formas. O bien, yo escribo de forma algebraica el punto y GeoGebra lo representa de manera visual, o bien yo construyo de manera visual el punto y GeoGebra lo construye de manera algebraica. ¿Sí? Son dos formas de hacer esto. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que sepamos construir puntos, porque es lo único necesario para ver el tema o la tarea o la evaluación que van a realizar a continuación. Aquí voy a borrar puntos. Y ahí quedé con el plano limpio y despejado. Ay, lo siento. Miren, otra cosa por si acaso. Aquí yo tengo, pueden ver que dentro de mi menú de construcción está marcado la herramienta punto. ¿Sí? Si yo hago presión acá, se me forman y se me generan puntos. Y si yo quiero mover acá el plano, no voy a poder moverlo porque sigo marcado con la herramienta punto. Para poder mover nuevamente el plano, acá hay una flechita que se llama desplazar vista gráfica, que es esto que está acá, este símbolo. Y yo lo aprieto y ahí puedo volver a mover todo, por si acaso, para que alguien no se desespere porque tiene presionada la herramienta punto y quiere mover esto, pero sigue construyendo puntos. Ya, acá está la herramienta para mover. Yo aquí presiono desplazar y con esto puedo mover todo mi plano cartesiano. Ya, pero volvamos a lo que queremos construir nosotros. Entonces tenemos esta herramienta que nos va a ayudar a construir estas famosas funciones y lo que me interesa es que logremos representar cada una de estas expresiones, ¿sí? En el plano cartesiano. Y de una manera súper simple. ¿Qué debemos hacer? Es graficar cada uno de los puntos que están acá planteados. ¿Sí? Es decir, el 2 con el 1, el 4 con el 2, el 6 con el 3, el 8 con el 4 y el 10 con el 5. Eso debemos llevarlo a GeoGebra. ¿Cómo fue este fin? No. Ah, ya, disculpe. Ya, entonces, por ejemplo, el 2 con el 1. ¿Cómo me quedaría? ¿Dónde estaría el 2 con el 1 en el plano cartesiano? ¿En qué parte? ¿Va a ser el 2 de X, el 2 de Y? ¿Dónde va a quedar ese 2? 2 de X ya. Y relacionado con 1Y. Entonces sería ese punto que está acá. Noten como de inmediato la vista algebraica me generó el 2,1.
que es exactamente el punto que tengo acá, 2 y el 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente punto que debo graficar? Después del 2 con el 1. 2i, Ya, perfecto. El 4 que corresponde a X y el 2 que corresponde a Y. Por lo tanto, ¿cuál es el punto que debo graficar? 4,2. 4,2, perfecto. Entonces, ahora lo voy a escribir en la entrada. Voy a abrir paréntesis, 4,2. Noten cómo se generó el punto ahí. Lo estoy haciendo de forma alternada para que vean que de ambas formas se puede construir. ¿Cuál es el siguiente punto que debo representar? x, 3i, 3X. 6x, 3i, ¿Ya? ¿Y esto cómo se llama? ¿Cuál sería el punto del plano cartesiano? 6,3. Perfecto. Con seguridad este está bien. Entonces aquí lo voy a hacer de forma manual. Con la herramienta punto, acá está el 6 y acá está el 3, acá debe ir el 6,3. Y veo que se me construyó acá el 6,3. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente punto? 8,4. 8x, Exacto. 8,4. ¿Sí? Basta con decir ahí el 8,4 y ya sé cuál es el que, al decir 8,4, de inmediato yo sé que como dije o nombré primero el 8, está relacionado con X, y como nombré después el 4, está relacionado con Y. Así que vendría siendo ese que está ahí. Perfecto. Y nos queda el 8,4, que está representado acá. ¿Cuál nos falta? 10,5. Exacto. Pero noten que mi gráfico está como un poco desfasado y como que ya no se ve mucho el 5, así que recuerden que siempre puedo ocupar esta herramienta que es desplazar y muevo acá el plano cartesiano para tener como una mejor visión de esto. Y claro, me falta el último que lo voy a hacer acá de forma manual. Paréntesis, ¿cuál era? 10,5. Listo. Aquí tengo la representación gráfica o visual de la misma relación que yo estaba generando acá. Entonces noten todo el camino que uno puede realizar. Uno puede tener una máquina, que es esta idea de función o esta relación que uno establece entre dos conjuntos, en donde yo le voy a agregar números, esta máquina algo va a hacer, me los va a relacionar con otro número. Esta máquina, que es una expresión algebraica, la puedo representar usando diagramas, como por ejemplo estos diagramas sagitales que estamos viendo acá, que son estos óvalos en donde muestran la relación entre cada uno de estos elementos. Luego, estos diagramas los puedo transformar en tablas. ¿Para qué? Para que posteriormente la tabla la podamos representar en el plano cartesiano. Entonces, hay toda una serie de transformaciones que yo puedo realizar, por si acaso, para que estén ahí atentos y ojo. Y aquí está la representación de mi plano cartesiano. Entonces, ¿qué les voy a pedir ahora? Que por favor abran un documento de Word. ¿Sí? Un Word cualquiera, un Word en blanco. O si no tienen Word y están trabajando con otro editor de texto, cualquier editor de texto que tengan. ¿Y qué quería con Word? No entendí. No, un documento en blanco. Ah, ya. Quiero un hoja en blanco de Word. Porque les voy a explicar cómo recortar las imágenes de GeoGebra para que las puedan pegar. Profe, pero mientras abrimos no sé qué mientras abrimos el Word, ¿no se borra la otra cosa? No, no, porque la otra no. Mientras no cierres la página web, porque recuerda que GeoGebra estábamos trabajando de forma online, mientras no cierres la página web de GeoGebra, no se va a eliminar nada. Ay, ¿Sí? Así que ahí abre con tranquilidad nomás un documento. Y me avisan cuando lo tengan listo. Ya estoy listo. listo. ¿Listo? Ya, perfecto. Yo también. Ya, si alguien no está listo, me avisa, por favor. ¿Qué les quiero explicar? El cómo recortar imágenes y pegarlas en documentos. Es decir, cómo yo puedo transportar este gráfico que acabo de construir, pero lo quiero pegar en una hoja porque
porque específicamente se los voy a pedir como trabajo, ¿sí? Con esto vamos a realizar un trabajo evaluado del cual les nombré, que van a tener bastante tiempo, pero la idea es que lo puedan hacer tranquilo y entiendan ahí lo que están haciendo, y que no tengan que construir estas cosas a mano, ¿sí? Ojalá todos trabajemos en GeoGebra. Ya, forma número uno de copiar esto. Uno, en su buscador o en el buscador del escritorio de Windows, puede escribir recorte. Y si uno escribe recorte, uno puede acceder a lo que se llama herramienta de recorte. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo presionar herramienta de recorte. ¿Pudieron escribir? ¿Les apareció esto? A Por mí si No, acaso me pero lo... yo lo sale, tengo en la hotbar de abajo. Ah, ¿lo tienen listo? Ya, perfecto. a mí me sale otra cosa. ¿Te sale el recorte o no? No, ¿No tiene la opción recorte? Yo sí. dice snipping tool. ¿Cómo? Snipping tool. Ah, no sé a qué hace referencia a esto. Como una tijera. Ya presiona la tijera. Veamos qué ocurre. De quienes tengan la herramienta de recorte, por si acaso no va a ser la única forma en que vamos a ver cómo capturar una pantalla, o sea, cómo vamos a poder recortar esta pantalla que estamos viendo acá. Es una de las formas. Así que quienes no tengan la herramienta de recorte van a poder utilizar otro método. Ya, entonces, aquí tenemos la herramienta de recorte y me permite realizar un nuevo recorte. Acá dice nuevo y yo presiono acá nuevo. ¿Y qué es lo que ocurrió con la pantalla? Si notan, la pantalla se emblanqueció de alguna manera. ¿Sí? Se puso un poco más blanca, se puso translúcida. ¿Eso qué indica? Que esta pantalla la voy a poder recortar. Por eso es importante que de partida tener como abierta la pestaña que quiero recortar, porque después no hay ninguna forma en que yo acceda a las otras pantallas. Entonces, una vez que esto está un poco más blanquito, noten que el cursor dentro de la pantalla es como una flecha, o sea, es como un signo más, ¿sí? ¿Y qué me indica esto? Que yo ahora haciendo clic y arrastrando puedo marcar regiones de la pantalla que quiero recortar. Y al hacer esto, van a notar que como que la imagen recupera su color, su tonalidad. Por ejemplo, ahí yo estoy, no sé si ven lo que estoy realizando en estos momentos, si están mirando la pantalla, pueden ver cómo los puntos pasaron de no tener color y a medida que los enmarco, tienen color. Entonces, ¿qué estoy indicando? Que yo quiero recortar esa área que está ahí. Y vean cómo la herramienta recorte me generó como una foto o una imagen de lo que acabo de construir. Sí. ¿Sí? Como que me lo separó de la pantalla. Entonces, de nuevo, vamos a ponerle no, no, no. Vamos a hacer todo no. Me voy acá al menú, recuerden, recorte o herramienta de recorte, tiene una tijerita, ese es el símbolo, lo presiono y me dice nuevo, ¿sí? Quiero hacer un nuevo recorte. Pero antes de eso tengo que asegurarme de tener la pantalla que quiero recortar, porque después no la puedo cambiar. Entonces yo quiero aquí GeoGebra, esto es lo que tengo que tener ahí. Y le pongo nuevo recorte. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice la herramienta? Me dice que marque lo que quiero recortar y toda la pantalla se puso blanquita. Por lo tanto, ahora yo quiero recortar, voy a hacer un recorte más amplio, voy a recortar toda la pantalla. Quiero que todo esto sea una imagen. Listo. Y aquí la herramienta me transformó esto en una imagen. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a ir a archivo, guardar como, porque la quiero guardar como una imagen, y aquí uno escoge dónde la quiere guardar. La quiero guardar yo aquí, en este caso le voy a guardar en el escritorio, le voy a poner guardar. Y si ahora yo voy a mi escritorio, efectivamente, tengo acá uno que se llama captura. Si yo hago doble clic sobre esta imagen, y si mi computador me acompaña, debiese tener la foto de GeoGebra que acabo de tomar.
Ahí está. Claramente la misma foto que acabamos de construir. Entonces, una vez que yo construí o yo tengo esta imagen, lo que voy es a Word, y en Word ustedes saben que uno puede agregar fotos. ¿Cómo? Insertar. Dentro del menú de Word está acá el famoso insertar. ¿Insertar qué cosa? Una imagen que está en este dispositivo. Sí, porque lo tengo en el computador. Y aquí me dice ya dónde está su foto. Listo, ya la puse en Word. En el escritorio, perfecto. ¿La pusiste en Word? Bien, buenísimo. Y ahí le pongo insertar y aquí tengo en Word la misma imagen que capturé. ¿Sí? Entonces, esa es la primera forma que tenemos para ver ahora. No es tan difícil. No, no es tan difícil, solo hay Yo que no como, sabía que había una aplicación. ¿viste? Ahora esto te va a servir mucho. El pegar cosas, uno siempre como que captura imágenes y las puede pegar. Ya, segundo método. Hay una herramienta, o sea, hay una herramienta. Hay un botón, hay una tecla dentro de su computador que se llama imprimir pantalla. ¿Sí? La pueden ver en la parte superior derecha, siempre está por lo menos acá en mi notebook, y la tecla es IMP-PNT, de imprimir pantalla. ¿Lograron localizar esa tecla? Sí. Sí. IMP-PNT. ¿Qué es lo que hace esa tecla? Ustedes la presionan y captura toda la pantalla que esté en su computador. Si la presionamos ahora, voy a presionarla. En mi caso, ¿qué es lo que ocurre? En mi caso, se activa un programa que yo tengo que me permite capturar pantalla. ¿Sí? Pero en su caso no van a tener esto porque no han instalado este programa. Pero si ustedes solo presionan imprimir pantalla, lo Dice presionan. guardar en OneDrive. ¿Lo pudieron presionar o no? ¿Sí? A mí me sale A mí no me guardar pasa nada en cuando lo OneDrive. hago, pero no Ya, importa porque tengo los otros métodos. exacto, no te va a pasar nada cuando lo presiones. Pero ahora, si tú vas al documento de Word y escribes o pones la opción pegar, se va a pegar la pantalla completa que acabas de capturar. ¿Me avisas si te funciona, Fernando? A mí me funcionó. Entonces, recuerden, solo sobre la pantalla que uno quiere capturar, aprieta el botón imprimir pantalla, no va a pasar nada, pero después yo me voy a el documento Word y pongo pegar. Ustedes saben pegar documentos, lo pueden hacer control V, que es un comando para pegar rápido, o bien hacen clic y ponen después pegar. Ya se me pegó. ¿Pudiste capturar la pantalla también? Sí. Ahí Ya, me dejo pegarlo por el ya, imprimir pantalla. exacto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos métodos? En que en el primer método uno puede como escoger qué es lo que quiere seleccionar, en cambio en el otro es como la pantalla completa. ¿Sí? Esas son las diferencias. Entonces, uno qué puede hacer como para solucionar eso, o qué uno hacía antiguamente cuando la herramienta de recortes como que no, yo no la conocía, uno abría un documento en Paint, ¿sí? Entonces en Paint yo pegaba esta imagen, esta captura de pantalla, y ahí con las herramientas de recorte de Paint, como que lograba recortar lo que yo quería pegar. Esa es otra opción. Pero si saben ocupar la herramienta recorte, pueden notar que ahí ustedes seleccionan qué es lo que quieren recortar y es mucho más sencillo. Listo. ¿Alguien tuvo problema con estos métodos para capturar las imágenes? ¿No? Creo que no. No. Sí, la he hecho. Sí, es genial esa aplicación. La Antonia lo que nos está explicando el nombre de la aplicación. ¿Qué es lo que hace esta aplicación que yo tengo? Que en vez de imprimir pantalla y que ocurra lo que le acabo de mencionar, aquí yo presiono imprimir pantalla y de inmediato se me genera como un recuadro donde yo puedo escoger qué quiero recortar. Entonces, si la descargan, o bien también si tienen Mac, exacto, esta es una aplicación que también si tienen Mac está directamente, hay un comando donde uno puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Ahí Fernando nos va a entregar el comando de los Mac.
Mayra, ¿tuviste problemas o ese no es de que no tuve problemas? Ah, ya, qué bueno. Ya, perfecto. Ya, entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ya podemos representar estas funciones en el plano cartesiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Completar la actividad evaluada de manera personal. Esta actividad que van a tener hasta el viernes para entregarla. ¿Sí? O sea, hay bastante tiempo, tienen 2 clases para completar esta actividad. Y lo que me interesa es que veamos la actividad y comprendamos qué es lo que debemos hacer. Entonces, nos vamos a ir, o yo les voy a mostrar físicamente lo que deben hacer. Ya, la actividad consiste, lo vamos a trabajar en Classroom por si acaso. Les voy a adjuntar una copia de esta presentación, la que están viendo en estos momentos, en donde ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Ir completando con la información solicitada en cada uno de los recuadros que aquí van a aparecer. Aquí, como pueden ver, solo deben poner en la primera lámina su nombre. Acá están las instrucciones, que son bastante sencillas, que es completar cada uno de los recuadros con la información solicitada. Los gráficos los puedes construir con GeoGebra o insertar una foto del gráfico construido a mano. ¿Sí? Obviamente GeoGebra es mucho más sencillo, porque si yo construyo esto a mano, voy a tener que estar dibujando planos cartesianos, en donde me voy a fijar que estén súper bien construidos, ¿sí? Es decir, que la proporcionalidad entre cada uno de los números corresponda, luego voy a tener que graficar los puntos, luego voy a tener que sacarle una foto, y esa foto subirla al documento. Entonces es mucho más lento el proceso, pero de todas formas, no me cierro a que lo puedan construir a mano, pero debe estar bien construido. ¿Sí? Porque estamos compitiendo con GeoGebra que me hace un gráfico perfecto. Y el puntaje total son 24 puntos. Esto va a ser una nota directa, ¿sí? a nuestro segundo semestre. No es una nota acumulativa, es igual que una prueba, por si acaso, para que le tomen la importancia a esta actividad. Dice, la primera lámina determina el dominio recorrido de la siguiente función. Entonces acá tenemos una función y aquí dice que el dominio, escribir aquí los puntos, los números. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es escribir cuáles son los números que pertenecen al dominio de esta función. Así de sencillo. Luego tenemos la siguiente, ahí son solo 3, ¿sí? Dominio y recorrido. Solo eso. Luego dice, explica los conceptos. Explica el concepto de dominio y explica el concepto de recorrido. Es decir, ya que estuvimos como calculando o observando cuál era el dominio del recorrido, acá les pido que ustedes por un punto expliquen, ya que tienen recuadritos donde deben explicar qué es el concepto de dominio y recorrido. Ojo, las explicaciones tienen que ser con su lenguaje, con lo que ustedes comprenden. No me interesa y voy a estar súper atento a que, no sé, en Wikipedia busco dominio y pego todo eso y lo pego ahí. No, eso ni siquiera lo voy a revisar. No voy a revisar cosas que ustedes no entienden. ¿Sí? Porque muchas veces en estos tipos de trabajo uno se encuentra con que la persona buscó el concepto y pegó todo un texto y lo pegó ahí. Y salen conceptos que uno ni siquiera ha visto en clase, entonces no tiene mucho sentido el buscar la información, copiar y pegar y no leer lo que estoy presentando. Entonces por eso les digo que explica el concepto de dominio con sus palabras. ¿Qué es lo que ustedes entienden por dominio y qué es lo que entienden por recorrido? Así que, ojo, insisto, voy a estar súper atento al tema de cómo explican estos conceptos. Siguiente lámina, ¿cómo puedo graficar una función? Aquí se explica cómo se puede graficar la siguiente función, es decir, cómo este gráfico, este diagrama, yo lo puedo transformar en algo que puedo graficar. Ahí ustedes explican con palabras sencillas el cómo genera un gráfico. Y después vienen gráficos de una función. Construye en GeoGebra cada una de las siguientes funciones. Aquí les adjunto por si acaso el link, si es que alguien lo perdiera. Ahí está el link de GeoGebra. Y ahí está la imagen que uno busca o que debiesen construir. Entonces cada construcción tiene 2 puntos. Dice, presenta el gráfico de la siguiente función.
Ahí está la función y solo se les pide que adjunten el gráfico. Ahí tienen otra función, solo adjuntar el gráfico, otra función y otra función. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es construir estos puntos y capturar una imagen y la pegan ahí en el PPT. Y eso es todo. Por eso era sumamente importante el que aprendieran a cómo capturar las imágenes de pantalla. Dígame, Tefi. Pero lo tenemos que completar en eso que va a mandar ahora. Exacto, sí, vamos a estar trabajando en línea. Ah, Vamos a estar trabajando online. Entonces, ¿qué les pido que ahora, por favor, revisen las tareas porque les voy a adjuntar la tarea a continuación? y Sofía Figueroa había puesto algo en el chat. Ya, lo miro de inmediato. ¿Ustedes adjuntando acá la tarea? Veinticuatro puntos. Estoy viendo. Ya listo. Si ustedes chiquillos ahora revisan en el tablón de octavo de matemáticas, van a tener asignada una tarea. ¿Sí? Y aquí yo puedo ver que cada estudiante tiene asignada, su correspondiente tarea y tienen cada uno de ustedes una copia del documento. Ya, profe. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ustedes solo abren esa copia, ya tienen una copia lista, y es sobre esa copia que ustedes van escribiendo. ¿Sí? Ya ahora voy a ver el chat. Dice, tengo un problema, su computador está malo, se apaga y las guías yo las estoy haciendo en mi cuaderno. Ya, pero es que el tema, Sofi, es que no hay ningún problema con que se apague el computador, porque recuerden que en Drive las cosas que ustedes van modificando van quedando guardadas de inmediato. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes construyen cosas en Drive, o cualquier documento que ustedes estén editando, eh, a ustedes se les puede apagar el computador y no lo pierden porque está todo siempre respaldado, siempre todo queda guardado. Ah, ok, ustedes están haciendo esto desde el celular.
Ya está viendo lo que dice Fernando. Y ese ganó un like, Fernando. Prueben abrir el documento, prueben abrir el, el documento que le acabo de enviar a través del celular. Véanme, o sea, me dicen cómo, me confirman cómo se ve. Profe, Ya. me voy a ir al celular. ¿Puede mandar el link de nuevo para ver cómo se ve en el celular? O si es que de verdad se puede abrir. ¿Qué cosa? ¿Del GeoGebra? El GeoGebra, sí. ¿Lo puede mandar de nuevo el link? Por Sí. favor. Ahí está. Ya. Listo, profe, ya la abrí. Se ve como medio raro. O sea, no sé. O sea, que es como la versión móvil. Sí, sí. Sí. O sea, ya me celular no es como para transmitir pantalla. Ah, no, pero es fácil de usar. La barra de los comandos de arriba hay que como que deslizarla para que salgan todos los comandos de arriba y todo exactamente igual. Y está la barra esta de los comandos abajo. Está fácil de usar, hermano. Buenísimo. Entonces, chiquillos, Sofía y Gonzalo, que son los que tienen problemas con el computador, me avisan. Tienen tiempo hasta el viernes para ver. No descartemos la idea que acaba de dar Fernando, que utilicen el celular. De verdad, todo lo que estamos viendo se puede manipular a través de otro dispositivo móvil, no tiene que ser necesariamente el computador, puede ser una tablet o perfectamente el celular, como nos indica Fernando. Y en eso es solo ir capturando pantallas y ir pegándolas donde corresponda, ¿no? Pero de todas formas voy a estar atento y me avisan si es que no pueden hacerlo. Profe, Diga. por lo menos yo ya entendí todo. Pero, por ejemplo, si me surge una duda, por ejemplo, en alguna clase que no está viendo después, antes del viernes, ¿le puedo preguntar? Sí, pues si me tenemos clases. Entonces les explico en qué va a ocurrir mañana. Mañana nosotros tenemos clases normalmente, va a ser clase tipo B. La clase de mañana me conecto los últimos 30 minutos y como ustedes van a estar trabajando en esto, la idea es que todas las dudas estén ahí. Y además vamos a tener, bueno, dependiendo de cómo esté el trabajo de mañana, vamos a tener la última clase del viernes para responder dudas. Porque el viernes ustedes entregan su trabajo ya perfecto. Así que eso es lo que se viene por si acaso. Ya. ¿Sí? Ahora voy a dejar de grabar esto para que ustedes puedan continuar trabajando de manera independiente. Así que cualquier cosa estamos aquí conectados por si acaso.